en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 8, en el verso 23 hasta el 26, ¿sí? Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Bueno, el tema de esta mañana, donde lo que podemos deducir de este texto bíblico, tiene que ver exclusivamente con la lucha y con la victoria de nuestra fe. Ahí va enfocado el tema. Si nosotros nos adentramos un poquito, como vamos a hacer ahora, un poco, vamos a ver que este tema va enfocado única y exclusivamente a la lucha y a la victoria de la fe del cristiano. Yo le puse como título Atravesando la tormenta. Y vamos a ver en este breve relato cómo la tempestad en el mar, ¿sí?, pone a prueba la fe de los discípulos. Y paralelamente a esto vamos a estar comparando esta experiencia de ellos con distintos tipos de tormentas, ¿no?, de adversidades por las cuales nosotros podemos estar atravesando, ¿sí? Distintos tipos de enfermedades, pueden ser tentaciones, luchas internas, ¿sí?, diversos tipos de dificultades, eh, crisis de fe, de distinta índole de luchas, ¿no? Circunstancias de conflictos tanto emocionales, materiales, emocionales o espirituales, ¿sí? Seguramente que alguno de nosotros está atravesando alguna situación en particular y vamos a ir leyendo el relato y lo vamos a ir comparando con nuestra experiencia de vida. Yo cada vez que veo un relato en los evangelios, yo siempre digo y repito que trato de ponerme en ese lugar, ¿no? Si Jesús está sanando a un ciego, yo soy ese ciego. Si Jesús está haciendo andar a un paralítico, ese paralítico soy yo. Si Jesús está calmando una tempestad, yo voy con él en la barca. Y eso de ponernos en el lugar es muy, por decirlo así, es muy instructivo, es de un gran aprendizaje para nuestra vida. Y estas tormentas, en primer lugar, lo que quiero, enfocándome en la fe, quiero decirles que la lucha de nuestra fe es una lucha lógica. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque en estas tormentas, a veces tormentos, ¿sí?, pareciera que no corresponden con nuestra condición de hijos de Dios. Incluso hasta hemos llegado a decir, o muchas veces escucho preguntar, yo ya no me lo pregunto, pero ¿cómo, no? Al final yo que me quiero afirmar en el Señor, me sucede esto, me sucede aquello, paso por esta circunstancia y siempre escucho decir, no, lo que pasa es que si yo me afirmo en el Señor, después las cosas, tengo luchas, bueno, eh, y este tipo de preguntas que surgen, ¿por qué me sucede esto o me sucede aquello? Yo que estoy teniendo fe, me está pasando, estoy pasando por esta situación y sucesivamente. Pero quiero decirte que la lucha no es ilógica, todo lo contrario, es muy lógica. Y porque nos damos cuenta que la fe, inevitablemente la fe, por la naturaleza que la fe conlleva, está expuesta al golpe, por el hecho de que es fe, y si vos mirás bíblicamente, la fe es un escudo, ¿sí?
Es como que el escudo se queje de recibir golpes, y precisamente para eso fue hecho. ¿Sí? En definitiva, la fe es parte de un equipamiento de defensa, ¿sí? Y en el conflicto, es en el conflicto, en el fragor del combate, en donde vemos su resistencia y su capacidad de protección. Eso es la fe. Es en el momento, ¿sí? Que, o como ser, por ejemplo, es como si un soldado o un agente policial, ¿sí? De justicia, se asombre, ¿sí? Y entre en crisis cada vez que su escudo recibe un piedrazo, cuando éste va a restablecer el orden público en algún tipo de disturbio social, callejero, doméstico, cualquiera que sea su índole. Y el agente policial se pregunta, ¿por qué a mí? Si yo estudié, yo me esforcé, yo llego temprano al trabajo, yo soy buen compañero, ¿por qué a mí? ¿Por qué estos piedrazos contra mi escudo? Bueno, porque ese escudo precisamente es para eso, para recibir y contrarrestar proyectiles. ¿Te das cuenta? Entonces la fe, por el hecho de tener la naturaleza que tiene, ya en sí conlleva una lógica. En el momento que fuiste equipado y que te enrolaste, nosotros que lo vemos, ¿no? Tenemos amigos, hermanos acá en la iglesia que están en las fuerzas policiales. Y uno los ve vestidos, ¿sí? Con su armamento. Cuando ellos se enrolaron se les dio un equipamiento, se les dio un chaleco antibalas, se les dio un arma, por la naturaleza del trabajo que ellos iban, de la vocación del trabajo, como vos quieras llamarle, en los cuales ellos iban a estar involucrados. El cristiano de la misma manera, el escudo no es un adorno, es un equipamiento, porque Dios sabe que del momento que nosotros decimos que sí al Señor y aceptamos a Cristo, nos metemos en un campo de fuego cruzado. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que estar bien equipados. Esto nosotros lo estuvimos viendo cuando vimos las armas del cristiano una por una el otro día. Entonces vuelvo sobre el punto. ¿Sí? Entonces digo que la lucha a la cual, y la prueba por la cual es expuesta nuestra fe, no es ilógica. No es para que nosotros digamos, pero ¿cómo esto me ocurre a mí cada vez que yo me quiero afirmar más en el Señor? Bueno, precisamente la fe y tu llamado y tu vocación en la cual estás enrolado tiene que ver con eso. Y la fe tuya está hecha para recibir y contrarrestar los dardos de fuego del maligno. Eh, Y vamos a leer acá el texto que dice que entrando él en la barca, o sea, se está refiriendo a Cristo, sus discípulos le siguieron. Otro punto. Si vas a sufrir, y que sufrir no se salva a nadie, pero asegúrate y asegurémonos de que sea siguiendo a Cristo. Porque ellos están entrando acá, dice que entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y lo que podemos oír en este fragmento del Evangelio de Mateo es cómo los queridos discípulos pasan por momentos de gran temor y angustia por seguir a su Señor. ¿Sí? Cuando el Señor entra en una barca y se hace al mar. ¿Y por qué digo esto? O sea que podemos deducir que no es cualquier temor ni es cualquier angustia. Cuidado, porque este temor y angustia está enmarcado, por decir así, en un contexto de vida que más allá de sus limitaciones y sus debilidades, ha creído en el Evangelio y está siguiendo a Cristo. Sufrir vamos a sufrir, pero que ese sufrimiento nos agarre en Cristo. Es distinto sufrir sin Cristo que con Cristo. Hay que estar en medio de una tormenta con la barca sin el Señor, ¿eh?
este sufrimiento está totalmente identificado y separado de cualquier pesar y dolor fuera de la fe, la vida cristiana, y la vida cristiana que se enmarca y enfila tras los pasos del Señor. Es importante que nosotros podamos discernir eso. Para mí como pastor no es lo mismo, ¿sí?, entrar a orar al hogar de un cristiano, o sea, alguien que ya ha creído, ha recibido a Cristo, está caminando en la fe, por más conflictos y dificultades que pueda llegar a tener, en un hogar de personas que son hijos de Dios, ¿sí?, por más que se encuentren en luchas y en distintas adversidades, no es lo mismo que entrar a una casa a orar por alguien que está sufriendo porque incurrió en algún tipo de mal comportamiento donde reina el diablo con sus vicios y con sus, ¿sí?, opresiones. No es lo mismo. Primera de Pedro 4:15 dice que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. O sea que ahora yo me voy a enfocar solamente, esta predicación está enmarcada y está dirigida hacia cristianos, ¿sí? Hacia cristianos. Ahora vamos a ver un poquito más, nos vamos a adentrar en el texto, y dice, y he aquí, ¿sí? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien me ayuda? A ver si, para participar. ¿Puede ser? ¿Querés, Romy? Dale. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bien, gracias Marcela. Bueno, y acá vamos a ver dos etapas de la fe. Primero vemos que los discípulos son sorprendidos por una fuerte tempestad que pone a prueba su fe, ¿no? Como decíamos recién, pone a prueba la fe de ellos, para que se vea cuán fuerte es o cuán débil es. ¿Sí? Antes de la tormenta, todo era ideal, ¿sí? Pero ahora hay un dicho popular argentino que dice: en la cancha se ven los pingos, ¿sí? Y podríamos decir, y en las tempestades se ve la fe del cristiano, ¿sí? Es notorio que la fe tiene dos etapas o tiempos distintos. Esto es una doctrina cristiana fundamental en la fe evangélica. Muchos hombres de Dios han hablado de esto. Si nos retrotraemos y vemos historias de la iglesia, vamos a ver dos etapas de la fe cristiana. Primero, la fe en un tiempo de paz. Es el tiempo donde, porque antes de esta situación, acuérdense que ellos están ahí con el Señor, están viendo cómo el Señor sana, están en una etapa, pero están allá arriba. Pero bueno, ahí a la fe le va bien, la fe triunfa, se alimenta, crece, se ríe, ¿sí? Domina la situación, no teme a nadie, disfruta de todos los logros una vez que ha obtenido victoria y sus enemigos han desaparecido. Pero quiero decirte que esta es una etapa de la fe. Esta es una etapa de la fe. Quédate tranquilo, quédate tranquila, que dentro de un tiempo, ¿sí? Dentro de un tiempo, esa etapa de quietud va a pasar. Como va a pasar la tormenta, va a venir una tormenta. Y si estás en el Señor y confías, va a pasar. Y después viene un tiempo de calma otra vez. Y ahí tenés que alimentarte, tenés que ponerte bien.
tenés que aprovecharlo. Ese es el tiempo, una etapa de la fe, donde estamos bien, ¿sí? No pasan cosas tan graves. Entonces uno ve sufrir a otra persona y dice, pero acompaña, llora con el que llora, está ahí para apuntalarlo. Pero hay momentos donde mi fe es puesta a prueba y viene un segundo estado, una segunda etapa de nuestra fe. Y quiero leer un fragmento, ¿sí? Por eso decía que varios hombres de Dios a través de la historia han hablado de estas dos etapas de la fe. Y yo quiero leer un fragmento de Martín Lutero con respecto a este punto, a este tema. ¿Sí? En cambio, él dice que en la segunda etapa, y le voy a leer textualmente, en cambio dice, en el tiempo de guerra, la fe se asemeja más a la incredulidad y a la desesperación. De modo que en el tiempo de guerra tienes que tomar conciencia de que en tales circunstancias no tienes esa fe que tenías antes en tiempos de paz. Y hasta llegamos a decir, ya no, casi no puedo creer. Pero no digas así. Antes di, creo, pero débilmente. Por el momento estoy en la segunda hora de la fe. Él le llama hora, ¿no? En la segunda etapa de la fe. Mientras estés en la primera hora, donde reina la seguridad, dale gracias a Dios que te la concedió y aprovéchala bien. En la segunda hora, empero, di, es verdad. Siento que mi fe se parece mucho a la incredulidad. Más aún, se comporta como si estuviese a punto de caer en desesperación, pero en realidad ahora está justamente desempeñando su función específica, que es la de arremeter y luchar contra la muerte, el pecado, la pobreza, cualquiera sea el nombre que tenga la enfermedad, la situación, y dice, contra Satanás y contra todos los infortunios. Si uno está en la guerra, no sabe de alegrías. Bailar es una cosa y hacer la guerra es otra. Allá donde reina la paz, no hay señales de tristeza. Pero acá, en la guerra, sucede todo lo contrario. Ahí ruge la tempestad y se agita el corazón, y no obstante, no hay motivo para darse por perdido. Nadie desespere, por consiguiente, al sentir que su fe es tan exigua, pequeña. Piense que está en la guerra y que Satanás y el pecado no le mezquinarán golpes. Tenga los ojos puestos en la palabra y no permita que nadie se la arrebate. Si persevera en la palabra, la desesperación y la incredulidad y la tempestad tendrán que abandonar el campo de batalla. Esta es la segunda hora, la segunda etapa de nuestra fe. La hora de la dura batalla, la hora en que la fe tiene que entrar plenamente en acción, pues tiene que luchar contra la muerte, contra el pecado, contra el infierno, y tiene que sentir el terrible peso de todos ellos. ¿Qué habría ocurrido si los discípulos en su barca no hubieran visto ni sentido ninguna tempestad? Su fe no habría luchado, ni tampoco habría vencido. Mas donde se pierde la palabra, sucumbe también la fe. Por el contrario, si la fe, por más débil que sea, se aferra a la palabra, ni la desesperación, ni el desaliento, ni la incredulidad podrán dañarnos.
Ahora bien, ellos están acá en una segunda etapa de fe y fíjense que y ahora vamos a ver con respecto a la fe en la palabra algo. Se levantó la gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bueno, ahí de que él dormía nos da la idea de cómo Jesús ve la tempestad, ¿no? Yo dormía y, no sé, alguna hormiga pasaba caminando por por la ventana de mi pieza y seguí durmiendo igual. Yo creo que él está como minimizando este ataque del diablo y él está tranquilo porque él es Señor y es soberano, ¿no? Eh, entonces, es importante el hecho de que ellos están en la segunda hora de la fe. Y fíjense que me adelanto un poquito, que Jesús les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? No les está diciendo incrédulos, no los está tratando de incrédulos. Les dice que tienen fe, que es poca, pero la tienen. Y esa poca fe, aunque sea una chispita en medio de un mar tormentoso, sirve y surte efecto y trae victoria si está puesta en el Señor y en su palabra. Por eso es necesario que nosotros nos agarremos de la palabra de Dios. Y aunque todo ruja a nuestro alrededor, nosotros nos aferremos a la palabra. ¿Sabéis que nosotros, como pentecostales, ¿no? Tenemos muchas, somos bastante, se dice que somos bastante emocionales. Bueno, yo soy un poco defensor, ¿no? de, de una obra completa del Espíritu Santo. Creo que al diablo no le gusta ver tampoco a los santos emocionados. Pero nosotros muchas veces somos de poner, no sé si todos, no quiero generalizar, pero me ha tocado hablar con hermanos, hermosos hermanos en la fe, y ver que muchas veces se dimensiona, ¿no? Algún tipo de experiencia personal, algún tipo de sueño, algún tipo de situaciones así que están aparte de la palabra, ¿no? Pero no debemos ponerla al mismo plano. Nosotros siempre tenemos que poner la palabra, aunque sobre el sueño, sobre la profecía, examinarla, pasarla por la escritura. Nosotros siempre tenemos que agarrarnos de la palabra de Dios. Muchas veces hay personas que sueñan y se hace una ola de moda. Entonces sueña el pastor, sueña la pastora, sueña el hermano, la hermana, el niño, y ya todos, ya se desvió todo. Entonces estamos viendo a ver quién soñó más y vamos a ir detrás del sueño que más nos prevalezca, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que aferrar a la palabra. Dice que los discípulos, sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y acá hay dos palabras importantes, Señor y sálvanos. Son dos palabras importantes que alimentan la fe de los discípulos. La primera palabra que ellos dicen es Señor. Esa es una fe importante, ¿eh? Porque a eso le atribuye a él el poder sobre todas las cosas. Entonces ellos no le pueden llamar Señor, a menos que ellos crean que él tiene señorío sobre cualquier situación. Entonces es muy importante. Es muy importante. Muchas veces nosotros decimos, no, porque los discípulos eran unos incrédulos. No, no, no está, en ningún momento está diciendo el Señor. Les dice que tienen poca fe, pero que son incrédulos, no. Ellos están creyendo a la palabra que Él les ha dicho de que Él es Señor. ¿Te das cuenta? Porque uno dice, sí, pero la Biblia no estaba. ¿Cómo que no estaba la Biblia si Jesús era una Biblia humana?
Él citaba los textos de memoria, él hablaba, reprendía al diablo, lo resistía por la palabra. Él era la Biblia encarnada prácticamente, ¿te das cuenta? Era una Biblia andante. Y él les había enseñado y les había dicho que él era el Cristo. Entonces ellos tienen fe en esa palabra y por eso ellos le llaman Señor. Está bueno esto, que nosotros en medio de la dificultad que estemos, ¿sí? Que ya nos hemos alimentado, hemos pasado tiempos lindos, hemos ido a un lugar, hemos ministrado, hemos estado, y hoy decimos, de repente estoy acá y mi fe pareciera que se asemeja más a una debilidad y estoy ahí, ¿no? Pero qué importante que nosotros, aunque estemos en lucha, nosotros nunca perdamos de vista la idea de que con nosotros va el Señor soberano, creador y sustentador del universo, porque eso a nosotros nos va a llevar a la segunda palabra, a tomar una actitud de fe, que es ir a Él y clamar a Él. Y eso es importante, ¿eh? Clamar a Dios, clamar a Dios, porque ellos dicen, Señor, sálvanos. La segunda palabra que ellos dicen es sálvanos. No podrían decirle sálvanos si ellos no creyeran la palabra de que Él es Salvador. Y fíjate que Él es Jesús y su nombre significa salvación, significa Salvador. Y no solamente el Señor está para cumplir una obra de salvación en cuestiones eternas, sino que también el Señor obra en situaciones de índole personal y hasta temporales en nuestras vidas. Y nos salva de un montón de angustias y de conflictos en los cuales nosotros vamos, ¿sí? Como, viste, como en un kayak, viste, que va en el río tormentoso, eh, que surgen en nuestro caminar y en nuestro adentrarnos en la barca para seguir a nuestro Señor. Él nos salva, permanentemente nos salva. Cada uno de nosotros puede dar fe de eso y mirar hacia atrás y contar muchos testimonios de la obra de salvación del Señor, en accidentes, en enfermedades, en necesidades económicas, en distintos tipos de conflictos. Entonces, ellos podrían haber tenido una fe un poco más fuerte, ¿no? Más grande, pero bueno, ellos podrían haber dicho, bueno, aunque caigamos a la profundidad del mar, Dios puede Dios puede hacer una especie de bóveda y nos puede proteger del peso del agua, así puede, no sé, y si hizo lo que hizo con el pueblo de Israel cuando cruzó el mar en seco y les construyó dos muros alrededor, poco le costaría a Dios agarrar la cal, el ladrillo y hacerle dos paredes y que ellos sean salvos de esa circunstancia. Pero bueno, ellos aún conservan una centella, una chispa de fe, y eso es muy importante. No sé cómo estamos hoy, no sé cómo estás hoy, no sé en qué etapa de la fe estás, si estás pasándola bien, si te estás alimentando, si estás con triunfo, si estás con alegría, si te estás riendo. Yo te voy a decir que te alimentes y que tomes fuerza porque vamos pasando por distintas circunstancias, ¿no? Entonces, ellos, la segunda palabra que utilizan es Salvador, ¿sí? Señor y Salvador, y no es ayudador. Guarda en estos tiempos con muchos libros motivacionales, conferencias motivacionales, de autoayuda, ¿sí? Como que Jesús a veces se transforma como una nota al pie de página y luego nosotros con todo lo que nosotros somos hacemos la obra, ¿no? No, no, acá toda la obra salvífica de principio a fin va en, concentrada en la figura y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es Señor y Él es Salvador. Y bueno, la otra expresión que ellos utilizan es
que estábamos en peligro de perecer, ¿no? Es como que ellos reconocen su imposibilidad de ser salvados a menos que haya una intervención de parte de Dios. Y eso está bien, y eso está bien que nosotros no nos creamos autosuficientes, no creamos que lo sabemos, que lo podemos, y sobre todas las cosas, nosotros nunca debemos de, de perder de vista que si no fuera por Cristo, cualquier circunstancia, cualquier pecado, por más pequeño que sea, aunque no tenga estas dimensiones, si nosotros no tenemos esto bien en claro, que Jesús es el Señor, que Él es Salvador y que nosotros estamos perdidos sin su intervención permanente en nuestras vidas, cualquier interferencia, cualquier agresión, cualquier golpe, ¿sí? Del enemigo hacia nuestras vidas puede transformarse en un caos. ¿Sí? Por más pequeño que nosotros creamos que sea, Satanás tiene la capacidad de dimensionarlo a un punto tal de casi cerrarnos cerrarnos el cielo y abrirnos el infierno, porque Él tiene esa capacidad, es el acusador. Si de repente estás luchando con alguna tentación, has tenido algún episodio de debilidad en tu vida, tenés que tener fe y tenés que arrepentirte, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar, tenemos que renunciar y tenemos que creer de que Jesucristo me lava, me limpia, no solamente me perdona, sino que Él limpia, quita, remueve el pecado con su sangre en mi vida. Tengo que tener esa esperanza, si no es imposible, porque Satanás toma uno de nuestros pecados, por más pequeños que sean, y él lo sobredimensiona y te roba el gozo, te roba la paz, te roba la fe en la palabra, el contentamiento, ¿sí? Y puede asfixiarte, porque él es el acusador de nuestros hermanos. Entonces Él actúa de esa manera, pero en esta mañana el Señor puede levantarte, puede restaurarte, puede limpiarte también de toda contaminación de carne y de espíritu y renovar un espíritu de paz, un espíritu de quietud, un espíritu de gozo y de confianza y de bonanza en nuestras vidas, y así sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo. Entonces el Señor se levanta, y quiero decirte que el Señor está dispuesto a esto, ¿no? Él no se levanta enojado, Él les dice esas palabras a ellos, pero no, Él está dispuesto, ¿sí? Y qué bueno que ellos tienen fe, y qué bueno que ellos claman, y que no se desesperan al punto tal de que su fe se extinga. ¿Qué hubiera sido si ellos no hubiesen tenido esa fe, aunque sea pequeña, y hubiesen creído de que Jesucristo se iba a levantar y que iba a manifestar su poder? Se hubieran hundido y decir, bueno, muchachos, ya está, Jesús duerme, esto se va a pique, chao, la verdad, un gusto haber estado con vos hasta este momento. ¡Puc! Uno se tira para acá, el otro se tira para allá, y se ahogan y se despierta el Señor y queda solo caminando sobre el mar. Pero no, acá están todos porque ellos toman la actitud correcta, van al Señor, ellos creen en la palabra, tienen fe en la palabra de que Él es Señor, de que Él es Salvador y que Él es el único que los puede salvar. Entonces Él se levantó, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero dijeron, bueno, pero esa fe sirvió para que yo esté acá. Esto no quiere decir que Él no sepa, y esto también es importante, a la hora de que nosotros oremos y clamemos, porque hay personas que dicen, ¿para qué voy a orar? ¿Y para qué voy a clamar? Si yo antes de que pida y esté la palabra en mi lengua, ya Él la sabe toda. Bueno, sí, es verdad, Él lo sabe todo, pero yo necesito la disciplina, aprender la disciplina de clamar, de orar, de pedir, de humillarme, de pasar tiempo con el Señor,
Decirle, Señor, sálvame. Tú eres Señor. Tú tienes el control. Puedo descansar en ti. Puedo venir a ti y entablar esa intimidad, entablar esa comunión con el Padre y sentir los ríos de agua viva que corren dentro de mi ser, que están estancados. Y todo eso, eso se desprende de un espíritu humilde, de un espíritu que está aprendiendo, que aunque sabe, que Dios sabe, es una persona que es disciplinada a la hora de pasar tiempo con Dios, practica la presencia de Dios, aviva el fuego del don de Dios que está en él, que está en ella, tirando elementos de combustión, por decir así, que son el doblar las rodillas, el clamar, el pasar hora a solas con Dios. La vez pasada yo decía que hay personas que ven en la soledad siempre algo negativo, y no pueden ver que muchas veces estigmatizamos y sobredimensionamos y nos vamos a los extremos con las palabras y vemos en la soledad todo malo. ¿Sí? Entonces nos levantamos y ya agarramos el celular y pasamos el dedo y vemos los mensajes y prendemos la radio. Si hay gente que está así todo el tiempo y prende la televisión, después la radio y aunque no escuche y no atienda lo que está diciendo, pero tiene que haber algo prendido porque escapa de la soledad y va a la vereda, hola vecino, ¿cómo le va? Y se pone a hablar del perro, del gato, de las plantas, vuelve, cambia el canal y así sucesivamente. Se pasa el día y a la noche hasta se duerme con algún elemento, ¿sí? En la mano porque ya está cansado y no ha tenido tiempo de orar, aunque tiene un montón de necesidades, aunque está en la tormenta. Yo quiero decirte que no vas a poder apretar el piloto automático por mucho tiempo. Hay gente que se pone en piloto, se pone en modo avión y no sale de ahí, pero es tiempo de romper ese modo, es tiempo de apartarte con el Señor. En un tiempo del día o de la noche vos tenés que practicar y yo tengo que practicar esa presencia, esa comunión con Dios, es la que te alimenta, es la que te hace prevalecer en este recorrido de atravesar la tormenta. No te vas a poder salvar de eso. Si sos hija y si sos hijo, no vas a caer en el facilismo y en el modo avión y te vas a quedar ahí. Te vas a levantar y no vas a orar con susurros. Vas a levantar tu voz y vas a clamar y vas a decir, Señor, sálvame, Señor, líbrame, Señor, cúbreme con tu preciosa sangre. Tu nombre es invocado sobre mí. Tu sangre, Señor, es invocada sobre mi vida. En tu nombre, Señor, resisto esta tiniebla, resisto esta oposición, resisto esta opresión diabólica. En tu nombre, Señor. Y la presencia de Dios se va a hacer manifiesta en nuestra vida con autoridad y con poder. Y nosotros no debemos desestimar tampoco las victorias pasadas. Aquel que mira hacia el que ve el futuro como una imposibilidad, por más que esté en el medio del mar en una gran tempestad, es una persona que desestima las victorias de salvación pasadas. Yo tengo que tener memoria. Y para esto no tenemos que ser argentinos. ¿Viste que se dice que el argentino no tiene memoria? Yo tengo que ser cristiano. Y recordar y no subestimar, ¿sí?, las victorias pasadas, porque eso me va a dar, alimentar mi fe en las victorias venideras. Ya voy cerrando. Entonces, levantándose, él está muy de una gran voluntad, ¿sí? Él está ocupándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Qué increíble esto, ¿no? Cierro con esto. Que Jesús siempre nos sorprende. Que Jesús siempre va delante de nosotros. Que no solamente es el Jesús de ayer, el Jesús de hoy, sino que es el Jesús de mañana, es el Jesús que
maneja todos los tiempos. Y si vos ves su palabra es así, maneja todos los tiempos. El pasado, el presente y el futuro. Y este Jesús, en una relación cotidiana con Él, nunca nos deja de sorprender. Esta exclamación seguramente la hicieron sus discípulos, los hombres que iban con Él en la barca. ¿Sí? Y no era gente común. Pues sí, bueno, gente que lo ve por primera vez se sorprende. Sí, la gente que ve el obrar de Dios por primera vez se sorprende. Pero el factor sorpresa eh, no lo perdemos nunca. No lo vas a perder nunca con Jesús. Porque Él siempre te va a estar asombrando. Siempre te va a estar, como va un paso más adelante, Él siempre va a estar sorprendiéndote en su obrar, en su misericordia, en su cuidado, en su gracia, en su amor, en su poder. Es tremendo nuestro Señor, es muy grande, es muy fresco, es muy dinámico. Nunca vamos a perder esta capacidad de asombro hasta que Él venga a buscarnos. Imagínate lo que va a ser cuando estemos con Él, ¿no? Cuando lleguemos allá abramos los ojos grandes. Es decir, pero si ni siquiera acá puedo dejar de asombrarme de quién es Él. Se están asombrando gente que camina con Dios, no es cualquier gente. Y si hay algo que a mí me asombra todo el tiempo es su obrar y su disposición para atender el clamor de sus hijos. Estamos con Cristo, estamos bien, estamos con Cristo en nuestras vidas. Los sufrimientos, las crisis, los conflictos, las tentaciones, nuestras debilidades, nuestras deficiencias, todos nuestros infortunios están enmarcados en un caminar con el Señor. La victoria está asegurada porque el Señor camina con nosotros. Él lo prometió, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y en el medio de la tormenta, nuestra fe va a ser probada, pero no aflojes, aunque estés en esa etapa donde parezca que reina la incredulidad y la debilidad. Yo quiero decirte que aún así, si la ponemos en Cristo y en su palabra, la victoria está asegurada. El diablo, el mundo, la carne, el infierno, tienen que retroceder y tienen que abandonar el campo de batalla. Vamos a orar al Señor. Padre, vamos a ti en el nombre de Jesucristo para darte toda la gloria, para darte toda la alabanza. Señor, vos sabés nuestras vidas en particular, cuál es la situación, cuál es el conflicto, porque dice tu palabra que cada uno llevará su propia carga. Señor, y hay cargas que no son comunes y que a veces nos toca pasar a todos en conjunto, como el caso de esta pandemia, por ejemplo. Señor, pero hay otras situaciones que son conflictivas y que son personales. Señor, ministra en esta mañana. Señor, que no entremos en esa confusión de ideas, de creer que esto es ilógico que me esté pasando. Señor, porque somos personas de fe, hombres de fe, mujeres de fe. Y ese equipamiento lo pusiste exclusivamente para eso, para que resista en el fragor de la batalla y amortigüe los proyectiles del maligno. Es lógica nuestra lucha, más cuando nos hemos embarcado en seguir detrás de tus pasos. Señor, hemos sufrido antes sin ti, pero solo era amargura, desesperanza, muerte, sin esperanza, sin salvación. Pero cuando viniste a nuestras vidas, naturalmente, Señor, nosotros sin saber lo que podría llegar a venir, nos adentramos con vos en esta travesía de pasar al otro lado, de ir a esos lugares que tenés preparados para nosotros. Señor, creyendo en ti, confiando en ti.
Señor, y tú nunca nos vas a abandonar. Estás con nosotros, estás acá en esta mañana. Estás acá con nosotros. Señor, y eso nos da fe, eso alimenta nuestra fe y eso nos devuelve una bocanada de aire fresco, Señor, y deposita un pedazo de cielo en nuestro corazón, en nuestra alma. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque podemos clamar en esta mañana y decirte, Señor, sálvame, sálvame, ayúdame, Señor. Sin ti estoy perdido en esta situación. Señor, qué bueno es recobrar y refrescar esta noción y esta verdad en nuestro corazón, de que sos Señor, de que sos Salvador y que no nos vas a dejar pidiendo, que no nos vas a dejar caer en el pozo de la desesperación, de la raíz de amargura, Señor, de sucumbir ante la opresión demoníaca, maligna, perturbadora, destructora, sino que nos vas a sacar en victoria de cualquier tempestad. Señor, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus hogares, bendigo sus vidas. Señor, tu fortaleza de lo alto sea impartida sobre sus corazones. La comunión de tu Espíritu Santo, el gozo de tu presencia, Señor, sea sobre nuestras vidas, devolviéndonos la quietud, la calma, la fe. Que no nos sorprendamos del fuego de la prueba que ha venido sobre nosotros como si alguna cosa extraña nos estuviese sucediendo, sino que podamos entender, Señor, que nuestra fe, más preciosa que el oro, se prueba también con fuego, otra imagen de prueba, Señor, y saldrá reluciente después de cualquier adversidad. Señor, te doy gloria, te bendigo y te agradezco por cada uno de mis hermanos. Señor, y donde vaya a llegar este audio, también estés levantando, Señor, los corazones, Señor, a tu presencia, a tu comunión y a esta experiencia nueva de salvación, de libertad, de victoria y de bonanza en Cristo Jesús. Amén y amén.